Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos avanzando en la lectura del Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan encontramos que en este tiempo de Pascua se va desarrollando el testamento que Jesús nos dejó la noche de la Pascua. Esa noche en que Jesús prepara la gran cena, en la que va a declararle su amor a su iglesia, a sus discípulos, y los convertirá de discípulos en apóstoles. Hará de ellos apóstoles enviados con un mensaje maravilloso, el que sean ellos capaces de amar con un mandamiento nuevo. En el capítulo 13, hoy estamos leyendo el capítulo 15, en el capítulo 13, donde se nos narra esa noche maravillosa, nos dice cómo Jesús se acercó para darles el mandamiento nuevo. Y hoy ese mandamiento nuevo lo vuelve a reafirmar en el capítulo 15, diciendo que es un mandato, haciendo referencia al mandato nuevo. Que se amen los unos a los otros, dirá Jesús, como yo los he amado. El mandato del amor que nos dice Jesús está motivado por su seguimiento y por el afecto que estamos correspondiendo con él. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Porque en la Sagrada Escritura encontramos ya como uno de los mandamientos muy bien conocido, el mandato del amor. De suyo, cuando alguno de los escribas en la vida pública de Jesús le pregunta cuál es el mandamiento más grande, Jesús le dirá: ¿qué lees en la Sagrada Escritura? ¿Tú qué lees? Tú que eres un doctor en lo que Dios nos manda, en las leyes de Dios. Y entonces responderá aquel hombre diciendo el famoso Shema Israel: escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy conocido ese texto, muy llevado. Pero Jesús nos dice que es un mandato nuevo, ese Jueves Santo. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? ¿Acaso no se había oído ya hablar acerca del amor? Con todo tu corazón y con toda tu mente. Lo que tiene de nuevo es el origen y la inspiración del amor. Ya no es con todo tu corazón, con toda tu mente. Ahora es el modelo del amor, es el corazón de Jesucristo, como yo los he amado. Y es que, mis queridos hermanos, no podemos cerrar los ojos. Alrededor del mundo hay mucho amor, hay mucha gente que se esfuerza por alcanzar nobles ideales en todas las culturas, en todas las familias. No podemos negar que los papás aman a sus hijos, no podemos negar que los hermanos se aman unos a otros. Pero ¿con qué clase de amor se aman? Se aman muchas veces, mis queridos hermanos, porque comparten la misma sangre, son la misma familia, porque se llevan bien. Hoy entre los jóvenes dicen porque hay química, porque estamos entonando el mismo ritmo de vida, los mismos gustos. Yo no digo que eso esté mal, pero ¿qué pasa cuando eso se derrumba, cuando eso se acaba también el amor?
¿Acaso es un sentimiento? Jesús nos dice, como yo los he amado. Y no podemos negar que el amor de Cristo, el amor del Señor, es muchas veces incluso mal correspondido. En esa misma cena en la que Jesús da este mandato nuevo, el mandato del amor, recibe un beso traidor. Y no por eso Jesús deja de amar al traidor. No, Jesús sigue amándolo. Jesús sigue amando también a aquel que lo negó. Jesús sigue amando a aquellos que lo dejaron. Jesús nos ama con su corazón traspasado. Y esa es la manera como Cristo nos pide que amemos. De manera que existen dos tipos de hermanos. Unos hermanos que Dios nos ha dado y que compartimos la misma sangre y la misma familia. Pero también existen los hermanos que hemos elegido o que nos han elegido. Estoy hablando de la amistad. Qué bonita aquella canción que se le dedicó en el año 1979 a Juan Pablo II por el corazón limpio de tantos niños, diciéndole: tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo, que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. ¿Y qué es lo más hermoso que hacen estos hermanos del alma? ¿Cuál es el instrumento? Mis queridos hermanos, es una toalla. Una toalla para lavarse los pies. Una toalla que nos permite quitar aquellas impurezas que en el camino de la vida se nos pueden ido adhiriendo en nuestro caminar, con sus obstáculos y con sus espinas. La vida, nos dirá Jesús, es un sacrificio. Y la vida es para amarse. Y nadie tiene amor más grande por sus amigos que aquel que da la vida por ellos. Por eso, mis queridos hermanos, el verdadero amor se conoce cuando la persona es capaz de dar la vida, cuando es capaz de sacrificarse y darse a sí mismo. Aquellos que se la pasan a gusto porque comparten las mismas debilidades, las mismas bajezas, porque andar en grupo envalentona aún en las cosas viles, no se puede llamar amor, ni se puede llamar amistad. Cuídense, jóvenes, porque a veces dicen algunos, la unidad también es un valor y hay que cuidarlo. Yo te podría decir que las pandillas también tienen mucha unidad y no por eso se necesita un aplauso para ellos. Los narcotraficantes también tienen mucha unidad y castigan al que rompe esa unidad y no por eso hay que aplaudirla. No podemos confundir el ser compañeros de la vida con el ser cómplices en la vida, acompañarnos en las mismas bajezas y en las mismas debilidades. Cuando verdaderamente se ama con el corazón de Cristo, se entrega a la persona con la esperanza de tener una vida que no se acaba.
Hay una leyenda muy hermosa, muy bonita. Esta leyenda dice que existe un pájaro, le llaman el pájaro espino, y dice que cuando nace ese pajarito empieza a querer dejar el nido, y cuando aprende a volar no hace otra cosa más que ir a volar a los árboles de espinas. Y cuando encuentra un árbol con grandes espinas, elige una de las espinas. Este pájaro canta solamente una vez en toda su vida, nunca volverá a cantar. Pero cuando canta, lo hace porque ha encontrado una gran espina, pone su pecho sobre esa espina y se sacrifica. Y cuando tiene esa espina clavada atravesándole su corazón, de su piquito surge el más hermoso canto sobre la faz de la tierra. Y en su agonía, Dios desde el cielo escucha ese canto de sacrificio y le pide a los ángeles que se callen, porque Dios quiere escuchar ese canto de sacrificio de ese pajarito. Mi querido hermano y mi querida hermana, nuestra vida es un peregrinar buscando cómo sacrificar nuestra vida. No podemos creer que somos viajeros, turistas de la vida. El turista no quiere sufrir. El turista solamente aspira a pasarse la bomba, a comer a gusto, a disfrutar, a que se le sirva, a que se le sonría. Y va muy seguro de su dinero. No somos turistas de la vida. Somos peregrinos. Y un peregrino es alguien que va a la búsqueda de Dios. Es alguien que está buscando su imagen, su presencia, su manifestación. Y tenga o no tenga bienes, se evocará a viajar a ese santuario, a esa tierra, a esa iglesia que le habla de Dios, y tendrá una experiencia de lo que Jesús dice: ya no te llamo ni siquiera siervo, te llamo amigo. Tú eres mi amigo y a ti te entrego mi vida. Hoy, varias semanas después del Jueves Santo, todavía en este tiempo de Pascua, el Evangelio vuelve a insistir en esta realidad. Yo he venido para que ustedes den frutos, y frutos verdaderos. Pobrecita de la persona que tenga en su mente que vino al mundo a comer lechuga, nachos y cerveza, y alegrarse porque la pelotita de su equipo de soccer entró más veces que en la de su equipo favorito. Demasiado corto, alegrías cortas que no duran. Jesús vino a traernos esa alegría y nos la vino a traer para siempre. Jesús dice que Él viene a darnos esa magnífica realidad e insiste en la misma enseñanza que nos dijo ayer en la fiesta de San Matías. Nos dirá que no somos nosotros los que hemos escogido este maravilloso estilo de vida inspirado por el Espíritu Santo y guiado por Jesús. Es Jesús
el que nos ha elegido para amar. De que vamos a entregar la vida, la vamos a entregar. Quieras que no, la vas a entregar. Pero te será arrebatada, te será quitada, o tú serás capaz de ofrecerla por aquellos a los que amas. Hemos leído y continuamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado el día de hoy, descubrimos cómo la iglesia se va extendiendo y muchísima gente que ya no son solamente los conversos judíos, sino que empiezan a entrar de todas lenguas, de todas tribus, empiezan a abrazar la fe. Y surge un altercado entre los miembros de la iglesia naciente, porque algunos todavía quieren continuar con algunas de las tradiciones viejas del Antiguo Testamento, siendo que Jesús no vino a abolir la ley, pero sí vino a que la entendiéramos bien. Y entonces los sacerdotes, los apóstoles, eligen a 2 varones que vayan con esas inquietudes y una carta a los apóstoles, para que sean los apóstoles los que digan si está bien interpretado lo que están hablando. Y entonces reciben una enseñanza maravillosa. Les dirán que el reino de Dios al que estamos llamados no es ni comida ni bebida, ni marcas que son visibles, sino que estamos viviendo con el mismo Espíritu de Dios, estamos viviendo con la misma esperanza y con la misma gracia. Es cierto que les pide que mantengan una vida moral, que no caigan en la promiscuidad, y también les pide que no coman lo inmolado a los ídolos. ¿Por qué? Pues porque al haber tantas culturas en esos puertos, en esos lugares, había mucha gente que venían manifestando sus propias religiones, sus propias maneras de dirigirse a dioses extraños. Y cuando sacrificaban un becerro, un animal, daban de comer como una especie de comunión de ese culto, de esa realidad a toda la gente. Por eso los apóstoles dirán que no coman de esos animales inmolados, porque no están haciendo comunión religiosa extraña. En otra parte de la Sagrada Escritura se nos dirá que nada de lo que entra por la boca mancha al hombre, que lo que mancha al hombre, al ser humano, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de su corazón. Dicho lo cual, mis queridos hermanos, esta parte debe de ser entendida en esa realidad, que nuestro amor a las enseñanzas de los apóstoles debe de ser entendida y acatada en moral y también en el culto que estamos realizando. Pero lo que nos hace a todos hermanos es el Espíritu de Dios. Y además, esa será la señal distintiva. En esto los conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. No será una circuncisión o una cicatriz en una determinada parte del cuerpo humano. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, dar la vida por aquellos a los que amamos, hacerlo como un sacrificio, como Cristo lo hizo, es lo que le da sentido a nuestra vida.